El Señor les bendiga. En esta oportunidad vamos a intentar dar luz sobre los 6 hermanos de Jesús y en consecuencia o no de los 7 hijos de María, la Madre de Dios. El pasaje a escudriñar es el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas, sus hermanas también están todas entre nosotros. ¿No es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. A modo de ilustración, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, encontramos un texto paralelo que procedo a agregar y dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Además, podríamos añadir al texto anterior el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27, que dice: según al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Nótese que, según en los textos que acabo de exponer, la lista de los hermanos de Jesús queda constituida de la siguiente manera: Santiago el menor, José, Simón, Judas, Santiago el mayor y Juan. 6 hermanos de Jesús. El punto de partida de toda la controversia es que en esta época del siglo I de nuestra era, era usual escoger y poner por nombre para los varones José y para las mujeres María. Por dicho motivo, los padres de María, la madre de Jesús, no se privaron de usar esta moda. En los textos bíblicos subsiguientes vamos a ver que había 3 Marías y 2 de ellas eran hermanas. María Salomé, la esposa de Zebedeo, María, la esposa de José, el carpintero, y la otra María, esposa de Alfeo o Cleofás, según donde se lea, hermana de la Virgen María. Vamos a comenzar con los hijos de Zebedeo y María Salomé, que podemos corroborar con los siguientes fragmentos. Ahí en Marcos, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Y en Mateo capítulo 4, versículos 21-22, encontramos: más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca a su padre y lo siguieron. Vamos con otro versículo bíblico, Mateo
Marcos capítulo 15, versículo 40. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. A través de estos fragmentos bíblicos, vemos que Santiago, el mayor apóstol, y Juan, apóstol y escritor del Evangelio, según San Juan, son hermanos. Entonces, de la lista original de los hermanos de Jesús, Santiago el menor, José, Simón, Judas, Santiago el mayor y Juan, ya hemos encontrado el nombre del padre y de la madre de Santiago el mayor y de Juan. Ahora vamos a develar los progenitores de Santiago el menor, José y Simón. En Mateo capítulo 27, versículo 56, se cuenta, entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Alfeo. En Juan capítulo 19, versículo 25 dice: cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, Cleofás, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Por consiguiente, la que se denomina la otra María, o María la hermana de su madre, o también María, que se la distingue por ser esposa de Cleofás o Alfeo, que son la misma persona, ella es la madre de Santiago, el menor, y José. A esta altura del presente estudio bíblico ya hemos desmentido 4 de los supuestos hijos de María y hermanos de José. Nos queda por delante el arduo trabajo de encontrar a los progenitores de Judas Tadeo y Simón el cananeo. Acompáñame, por favor, un esfuercito más. Hago la salvedad que el apóstol Judas Tadeo, o simplemente Tadeo, no es la misma persona que Judas Iscariote. El apóstol Judas se presenta en la carta de su autoría en el versículo 1 de este modo: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Si este Judas hubiese sido hermano de Jesús, ya sea por parte de José o por parte de María, se hubiera presentado como hermano de Jesús o hermano del Señor, pero no, solamente se presentó como hermano de Santiago, que no era poca cosa, sino el mismísimo primo de Jesús. Una forma correcta de presentarse en esta época era fulano, hijo de tal persona. De la misma forma que hoy damos reconocimiento en el barrio, por ejemplo, Antonio, el hijo del mecánico, o si el conocido es otro, Antonio, el hermano del peluquero. Un ejemplo bíblico que ejemplifique mis palabras recién pronunciadas puede ser Mateo capítulo 10, versículo 2, y dice: Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 3, a Judas se lo asocia como hermano de Santiago e hijo de Alfeo. Vemos
Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. De igual modo, en Lucas capítulo 6, versículo 16, leemos lo siguiente: Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Por consiguiente, Judas, al pronunciarse hermano de Santiago, se autodescarta de este modo que sea hijo de la Virgen María y a su vez hermano de Jesús. Ut supra, hemos expresado quiénes eran las dos madres de los dos Santiago. Por último, nos queda encontrar de quién es hijo Simón. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 18, leemos: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Al decir cananeo, se está dando una referencia geográfica muy importante. Puede ser su lugar de origen. De igual modo, a Jesús le decían Nazareno o Galileo. Entonces, Simón, el cananeo, no es hermano de Jesús, el nazareo o galileo. Dado la dificultad escriturística de encontrar datos certeros, hemos presentado alguna aproximación sobre Simón el cananeo. Lamentablemente no hay más citas que muestren el nombre de sus progenitores. Según se afirma en Wikipedia, dice, de acuerdo con la leyenda dorada, que es una colección de hagiografías compiladas por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, Simón el cananeo y Judas Tadeo eran hermanos de Santiago el menor e hijos de María de Cleofás, que estaba casada con Alfeo. Eusebio de Cesarea, en su obra Historia de la Iglesia, menciona que un tal Simeón o Simón era hijo de Cleofás y María, la esposa de Cleofás, que estaba al pie de la cruz en el Evangelio de Juan. Además, otras tradiciones aprovechan su condición de natural de Caná para decir que era el esposo de las bodas de Caná a las que asistieron Jesús, su madre y sus discípulos. Especulaciones que no pueden ser, no se pueden corroborar bíblicamente, pero sí desde los autores historiadores de la historia civil. Desde mi gran ignorancia he intentado dar luz a esta controversia bíblica y doctrinal. Hay que tener en cuenta que cuando leamos un término de las Sagradas Escrituras, no significa que tenga el mismo concepto del castellano o el significado que le demos hoy. Hay que recordar que la Biblia fue escrita en otro idioma, en otra cultura, en otros modos de hablar, etc. Hermano de Jesús no implica que sean hijos de María, sino parientes próximos. En este caso particular, primos. En castellano tenemos para usar el término primos, pero en el arameo y hebreo del siglo I solo se utilizaba hermanos. Como para terminar, cito
la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 6, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Una persona en su sano juicio no puede sostener que una sola mujer tenga 500 hijos, ni 3 o 4 hermanas de sangre pueden tener 500 hijos / primos, ¿sí? Y si queremos leer fundamentalísticamente la Biblia, dice ahí, de los cuales todavía la mayor parte vive y otros murieron. De este texto ya se escribió hace 2000 años. Entonces no pueden haber gente viva desde aquella época. Como estoy tirando como datos para dar luz al momento de leer las Sagradas Escrituras. En Génesis 13, 8 se expone. Génesis capítulo 13, versículo 8 se expone. Dijo pues Abraham a Lot: Ea, no haya disputa entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos, y todos sabemos que eran tío y sobrino. Desde ya un gracias enorme por acompañarme en el presente estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Soy el obispo Leandro Suárez de la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual. Gálatas 1:9 dice: como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Que el buen Dios los bendiga.